convocamos acá para analizar los conceptos principales de estadística. Vamos a comenzar con una definición de estadística muy particular, que es la parte o la rama de la matemática que se encarga de la recolección, proceso, análisis de datos, para a partir de ellos hacer una parte inferencial, es decir, predecir qué es lo que puede ocurrir en función de los datos obtenidos anteriormente. A partir de este momento vamos a analizar qué es una población, que se trata de todos los elementos de un conjunto que está sujeto a análisis, y a partir de ello estos conjuntos pueden ser muy grandes, y para poder tomar datos sacamos lo que nosotros denominamos una muestra, una porción de esa población a la cual le analizamos la característica que queremos para después trasladarla a toda la población en conjunto. Por ejemplo, si nosotros estamos cocinando, tenemos una olla muy grande de alguna comida y con una cuchara probamos el sabor. Nosotros no estamos probando toda la población, que sería toda la olla, sino solamente una muestra de la misma. Si tiene suficiente sal o poca sal, nosotros decimos que toda la muestra tiene esa suficiente o poca sal. En otro caso, podemos analizar en la construcción de una losa. No sabemos si el hormigón que estamos colocando tiene la resistencia que corresponde. Entonces sacamos muestras, 4 muestras, cada una la hacemos secar 7, 14, 21 y 28 días, las rompemos y vemos la resistencia que tiene. También podemos analizar una serie de personas y decir, bueno, nosotros de toda esta cantidad de personas vamos a analizar los que tienen el suéter azul como muestra representativa de la variable que queremos analizar. Y lo que le ocurre a esta muestra de personas con suéter azul, trasladamos sus valores a toda la población en general. Bueno, espero que quede claro esta diferencia de conceptos. Y ahora vamos a pasar directamente a cómo vamos a denominar los valores estadísticos, sea de población o sea de muestra. Vamos a llamar parámetros a los valores estadísticos que analicemos sobre la población y vamos a llamar estadísticos a los valores que analizaremos sobre las muestras específicamente. Bueno, a partir de este momento vamos a clasificar los tipos de datos que nosotros podemos obtener de cada una, ya sea de población o ya sea de la muestra. Los datos se pueden clasificar en cuantitativos y cualitativos. Los cuantitativos son aquellos que se pueden contar. A su vez los vamos a clasificar en forma discreta o en forma continua. Ya vamos a analizar cada uno. Y los cualitativos los vamos a llamar nominales o cardinales o jerarquizados. Cuando tratemos de datos cuantitativos, los vamos a llamar discretos, aquellos que se pueden contar. Por ejemplo, el número de integrantes de una familia, por ejemplo, el número de automóviles en un estacionamiento. También podemos decir el número de huesos del cuerpo humano, que podemos contarlos. Ya si nosotros pasamos a las variables cuantitativas continuas, son aquellos que se pueden medir dentro de un intervalo. Ya no se pueden contar, sino medir dentro de un intervalo. Por ejemplo, la altura de los alumnos de un curso de la universidad, el peso de ellos, o puede ser también el tiempo que tarda una aeronave en viajar de un punto a otro. Esos son variables cuantitativas continuas. Están contenidas dentro de intervalos. Bueno, en cuanto a las variables cualitativas, pueden ser las nominales en aquellas donde no existe un orden. Por ejemplo, nosotros podemos ejemplificar como las razas de perros, pueden ser las marcas de automóviles, pueden ser las provincias argentinas, los medios de transporte. En cambio, tenemos las cualitativas jerarquizadas donde sí existe un orden preestablecido, por ejemplo, los integrantes del podio de una carrera, puede ser, por ejemplo,
cuando hacemos una encuesta, el nivel de satisfacción, muy bueno, bueno, medio, malo, muy malo. Puede ser también los niveles de glucemia en sangre de algunas personas, alto, medio, bajo. Esas son variables cualitativas jerarquizadas. Bueno, a continuación trabajarán una actividad donde les servirá para organizar la información vista hasta ahora y después nos vamos a ver a la vuelta. Muy bien, alumnos, durante el intervalo han estado trabajando en la actividad 1, donde ustedes tenían que armar un organizador en forma de tabla. Para poder orientarlo y para que puedan evaluar si lo han construido correctamente, en pantalla podrán ver el primer concepto del cuadro. Espero que hayan podido completar los 9 restantes. Cuando nosotros tenemos que evaluar las características de una distribución estadística, tenemos dos tipos de valores que podemos analizar: los valores de posición y los valores de dispersión. Los valores de posición los vamos a clasificar en media aritmética o promedio, comúnmente llamado, mediana y moda. Y los de dispersión vamos a utilizar elementos como el rango, el desvío medio estándar, vamos a utilizar la varianza, el coeficiente de variación y el desvío medio absoluto. Pasando a los de posición, el primero que vamos a analizar va a ser la media aritmética o comúnmente llamado promedio, que es el cociente entre el número total de observaciones dividido la población de las mismas. Y como ejemplos de estos pueden ser los productos vendidos en un año en una empresa comercial o las unidades producidas por una empresa, el rendimiento de una inversión en el caso de una bolsa de valores, la cantidad de siniestros en una empresa de seguros o bien la cantidad de reproducciones de un video viral actualmente por internet. Esa es la media aritmética. La mediana se trata del valor central de una distribución y tiene una gran ventaja con respecto a la media, que no es afectada por los valores extremos de las observaciones. En esta podemos encontrar ejemplos en la distribución de folletos publicitarios, en los salarios de una empresa, en calcular la media en los segundos publicitarios de un servicio, o bien en las inversiones de fondos en los bancos o compañías financieras o aumentos de cotización en monedas extranjeras, donde hay algunos picos que la mediana no los tiene en cuenta. El tercer y último parámetro de posición es la moda, es decir, es el valor que más se repite en una distribución estadística. En este caso, los ejemplos pueden ser salarios de vengados, las consultas por internet sobre un profesional médico en una clínica determinada, los modelos de automóviles, las preferencias televisivas o las reproducciones de una noticia de espectáculo generalmente viral. ¿Son suficientes los valores de los parámetros de posición para describir una muestra? No, nos falta algo, y para ellos están los parámetros de dispersión. Entre ellos podemos contar el rango, que es la diferencia entre el valor mayor y el valor menor de la muestra. Podemos contar también el desvío medio, que es un promedio de los desvíos. La varianza, que utiliza los desvíos medios cuadráticos.
el desvío estándar, que es el más importante de todo, que vamos a ver en un minuto, y el coeficiente de variación, que sirve para comparar muestras de características distintas. Pasando al desvío estándar, que es el más utilizado, junto con la media, el desvío estándar permite caracterizar la forma y la distribución de la muestra que nosotros hemos captado, y para así poder hacer inferencia hacia la población en general. A continuación realizarán una actividad que les permitirá afianzar y ordenar los conceptos vistos en este módulo. Muy bien, alumnos, durante el intervalo han estado trabajando sobre la actividad, donde ustedes tenían que armar un glosario en forma de tabla. Para poder orientarlos y para que puedan evaluar si lo han construido correctamente, en pantalla podrán ver una forma posible de armarla. En nuestra materia, el recolectar datos y hacer los cálculos de valores de posición de dispersión visto anteriormente, nos genera una serie de números que después tenemos que analizarlos. Eso puede ser un proceso engorroso, y para solucionar eso, nosotros podemos a esos datos graficarlos a través de diagramas. Los diagramas y gráficos nos permiten una lectura rápida y sacar conclusiones inmediatas sobre el evento o fenómeno que estamos analizando. Una vez que nosotros construimos una tabla de frecuencias, ahí surge la pregunta: ¿qué vamos a graficar? Pues bien, si tenemos un ejemplo de las notas de un curso universitario, podemos graficar las calificaciones con la frecuencia absoluta de ocurrencia de esas calificaciones, las calificaciones con la frecuencia relativa, las calificaciones con la frecuencia porcentual. Ya con eso podemos graficar un diagrama circular, un diagrama de barras, las calificaciones con una frecuencia acumulada, o bien las calificaciones con la frecuencia desacumulada. Cada gráfico tiene su característica y nos permite sacar conclusiones sobre un aspecto de esa recolección de datos. Los diagramas o gráficos más utilizados, o que vamos a utilizar más, podemos citar el gráfico de barras, el gráfico circular, los histogramas de frecuencias absolutas, de frecuencias relativas, y los polígonos de frecuencias, que también pueden ser con referente a frecuencias absolutas o frecuencias relativas, siempre considerando que tanto el histograma como el polígono de frecuencias, cuando se trata de frecuencias relativas, en realidad se está cambiando una escala en que todo el área que envuelve la curva debería ser igual a 1. Bueno, para el caso del diagrama de barras, nosotros podemos utilizarlo junto con la graficación de calificaciones y cualquiera de las frecuencias. En el caso del diagrama circular, nosotros tenemos que graficar en sectores circulares con un ángulo determinado en función del porcentaje que hemos obtenido de la tabla de frecuencias relativas. En el caso de diagramas de barras, nosotros podemos tener las barras separadas entre sí para tener una mayor claridad en el desarrollo de las mismas, o bien utilizar gráficos de barras donde las barras están
todas unidas, pegaditas una al lado de la otra. También esos mismos diagramas de barra lo podemos expresar en forma vertical, es decir, que las barras estén representadas en el eje de las ordenadas o que las barras estén representadas en el eje de las abscisas y en este caso van a ser horizontales. Cuando las barras las tenemos unidas entre sí, o sea, una al lado de la otra, podemos construir lo que llamamos histograma. Bueno, pasando al diagrama circular o diagrama comúnmente llamado de torta, ellos pueden ser en 2 dimensiones, en 3 dimensiones, tener los sectores circulares representando a cada una de las calificaciones en el ejemplo que habíamos dado, unidos o bien separados, cada uno en función de tener una lectura muy rápida e inmediata del porcentaje que corresponde a cada uno. Cuando nosotros pasamos al polígono de frecuencias, nosotros estamos uniendo los puntos medios de cada barra y formamos una curva que va a ser en un primer momento un polígono de lados rectos al cual vamos a suavizar. Esto nos va a dar una curva más redondeada que, como hemos dicho antes, si fuera de frecuencias relativas, todo el área encerrada por esta curva con el eje de las X va a ser igual a 1 en el caso de frecuencias relativas y en el caso de frecuencias absolutas va a ser igual al número de observaciones realizadas. A continuación realizarás una actividad que te permitirá condensar todos los conocimientos que hemos explayado en este módulo. Muy bien, alumnos, durante el intervalo han estado trabajando en una actividad donde ustedes tenían que armar un organizador en forma de tabla. Para poder orientarlos y para que puedan evaluar si lo han construido correctamente, en pantalla podrán observar un gráfico del cuadro ya definido y evaluada su importancia. Queda en ustedes detectar y ubicar el resto de las propuestas. Bueno, en esta parte vamos a analizar lo que son distribuciones de frecuencia. Previamente vamos a definir lo que es una frecuencia, que es el número de veces que se repite un evento. Nosotros cuando tenemos, por ejemplo, las calificaciones de un curso en nuestra universidad, sabemos que hay notas que se repiten y notas que no. Nosotros podemos contar las notas individualmente, pero bien, eso sería bastante engorroso en caso de cursos muy grandes. Para lo cual nosotros construimos una tabla llamada tabla de frecuencias, en la cual ponemos cada nota en una columna en la izquierda y después a la derecha le agregamos una columna con la frecuencia, es decir, la cantidad de veces que se repite cada nota. De esa manera recortamos el proceso y aceleramos más el cálculo. Esa frecuencia que nosotros le colocamos al lado de cada nota la vamos a llamar frecuencia absoluta y surge de contar cuántas veces se repite cada nota. Posteriormente podemos agregarle una columna más donde podemos multiplicar cada nota por su frecuencia. De esa manera nosotros podemos encontrar al final de la columna un valor que dividido por el número de observaciones nos permite encontrar rápidamente la media sin estar contando cada nota individualmente. Posteriormente podemos definir la frecuencia relativa como el cociente entre cada una de las frecuencias
y la suma de todas las frecuencias, que en nuestro caso sería el número de observaciones. Si nosotros agregamos a nuestra tabla anterior una columna donde especificamos las frecuencias relativas, vamos a tener un valor entre 0 y 1 para cada una de las notas estas. Al final de dicha columna, nosotros sumamos y tenemos que corroborar que la suma de todas las frecuencias relativas debe ser igual a 1. Esa es una propiedad de la frecuencia relativa. Cada una de estas dos frecuencias la podemos graficar con respecto a las calificaciones y una forma es hacerlo con un diagrama de barras citado anteriormente. Es muy común y muy práctico agregar a continuación de la frecuencia relativa una columna llamada frecuencia porcentual en algunos casos, que surge de multiplicar por 100 la columna anterior de la frecuencia relativa. Eso nos va a dar un porcentaje de aparición de cada una de las notas. ¿Para qué nos sirve la frecuencia porcentual? Nos sirve en el caso que nosotros queramos graficar a través de un diagrama circular. ¿Cómo es esto? A continuación de la frecuencia porcentual le podemos agregar una columna más donde diga ángulo. Para calcular el ángulo de cada sector circular, multiplicamos cada frecuencia porcentual por un factor 3,6. Esto nos da directamente el ángulo del sector circular correspondiente a esa nota, con lo cual sería muy fácil ahora graficarlo también en diagrama circular. Volviendo ahora a la tabla anterior, hay un nuevo concepto que es la frecuencia acumulada, que es la sumatoria de todas las frecuencias individuales y las que le anteceden a la misma. Es decir, que si nosotros hacemos la columna de frecuencias acumuladas y la graficamos en un diagrama de barras, va a ser un diagrama creciente y este diagrama nos muestra todos los valores que ocurren a la izquierda del considerado. Es un gráfico muy fácil de ver y se permite la ubicación de la mediana en forma muy rápida. A continuación de la frecuencia acumulada está el otro concepto de frecuencia desacumulada, que es la diferencia entre el número de observaciones y la frecuencia acumulada de la columna anterior. Este diagrama ya no es creciente, sino va a ser decreciente. Si nosotros graficamos en un diagrama de barras ambas frecuencias acumuladas y desacumuladas, se van a cruzar en algún punto, ya que uno es creciente y el otro es decreciente, y ese punto me va a definir la mediana de las observaciones que nosotros estamos haciendo. Hemos llegado al final de esta clase en lo que has podido validar y afianzar los conceptos adquiridos. Ahora estarás en condiciones de realizar la actividad práctica integradora y nos vemos y que tengas mucho éxito.